Bienvenido. Ponte cómodo porque esto apenas comienza. La maldición de la familia. La noche había caído sobre la ciudad y la morgue se había sumido en un silencio profundo y casi tangible. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando llegó el cuerpo. Me encontraba revisando algunos expedientes cuando el sonido del timbre de la puerta trasera rompió la tranquilidad del lugar. Con un suspiro, dejé mis papeles y me dirigí hacia la entrada. El equipo de paramédicos estaba allí, con sus rostros marcados por la fatiga y la preocupación. Uno de ellos me entregó el formulario de ingreso y pude ver que el cuerpo pertenecía a un hombre de unos 40 años. La causa de muerte aún no se había determinado, pero lo que llamó mi atención fueron las anotaciones sobre la presencia de extraños símbolos en su piel. Firmé el documento y les ayudé a trasladar el cuerpo a una de las mesas de autopsias. Mientras los paramédicos se despedían, me quedé solo en la fría sala, observando el cuerpo cubierto por una sábana blanca. Sentí una extraña sensación de inquietud, algo que no solía experimentar en mi trabajo rutinario. Con manos expertas, retiré la sábana y lo que vi me dejó sin aliento. La piel del hombre estaba cubierta de símbolos intrincados y desconocidos, tallados con precisión quirúrgica. Los trazos oscuros y profundos formaban patrones que nunca había visto antes y una sensación de malestar creció en mi interior. Decidí tomar fotografías de los símbolos antes de comenzar con la autopsia. Mientras el flash de la cámara iluminaba brevemente la sala, no pude evitar sentir que esos símbolos estaban observándome como si tuvieran vida propia. Consulté varios libros y artículos en mi oficina, tratando de encontrar alguna referencia a esos símbolos. Sin embargo, mis esfuerzos fueron en vano. La sensación de inquietud no me abandonaba y empecé a cuestionar la naturaleza del cuerpo que tenía delante. La investigación me llevó a contactar a un antiguo colega que trabajaba en antropología. Le envié las fotos y esperé ansiosamente su respuesta. Horas más tarde, recibí un correo electrónico que me dejó helado. Los símbolos, según mi colega, estaban relacionados con antiguos rituales de pactos con fuerzas oscuras. Al parecer, la familia del fallecido tenía una historia de maldiciones y pactos oscuros que se remontaban generaciones. La información me impactó profundamente. ¿Cómo era posible que en pleno siglo XXI aún se realizaran tales rituales? Mi mente se llenó de preguntas y teorías y la inquietud se transformó en un temor palpable. Decidí proceder con la autopsia, esperando encontrar alguna pista sobre la causa de muerte. Sin embargo, lo que descubrí fue aún más perturbador. Los órganos internos estaban en perfecto estado, sin signos de enfermedad o trauma. Era como si el hombre hubiera muerto de repente, sin causa aparente. Mientras examinaba el cuerpo, noté algo extraño en la cavidad torácica. Un pequeño objeto metálico, cubierto de sangre seca, estaba incrustado entre las costillas. Lo retiré con cuidado y lo limpié. Era un amuleto, con los mismos símbolos que estaban grabados en la piel del hombre. El hallazgo me dejó perplejo y alarmado. ¿Qué tipo de poder tenía ese amuleto? ¿Podría ser la clave para entender la muerte del hombre y el oscuro pasado de su familia? Decidí investigar más a fondo sobre la familia del fallecido. Lo que descubrí fue una historia de tragedias y muertes inexplicables, todas vinculadas a la posesión de ese amuleto. Al parecer, la familia había hecho un pacto con fuerzas oscuras a cambio de riqueza y poder, pero el precio había sido alto, una maldición que los perseguía generación tras generación. Cada miembro de la familia que poseía el amuleto encontraba una muerte prematura y misteriosa. El amuleto, con sus símbolos oscuros, era el recordatorio constante del pacto y la maldición. Las noches siguientes fueron un tormento. Sentía una presencia en la morgue, algo oscuro y malicioso que me observaba mientras trabajaba. Las luces parpadeaban sin razón aparente y ruidos extraños resonaban en los pasillos vacíos. La temperatura de la sala parecía bajar de repente y una sensación de pesadez se apoderaba de mí. Empecé a tener pesadillas terribles en las que los símbolos cobraban vida y me arrastraban a un abismo sin fin. Despertaba sudando y con el corazón latiendo a toda prisa, incapaz de sacudirme la sensación de terror.
Decidí que debía deshacerme del amuleto. Consulté a un experto en lo oculto, quien me recomendó realizar un ritual de purificación para liberarme de su influencia. Aunque era escéptico, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para recuperar mi paz. Preparé todo lo necesario para el ritual y esperé a que llegara la medianoche. Encendí velas y recité las palabras que me habían indicado. Mientras lo hacía, sentí una fuerza oscura que parecía resistirse, como si el amuleto tuviera voluntad propia. De repente, las luces se apagaron y una risa maligna resonó en la sala. La oscuridad se cerró sobre mí y sentí que algo me atrapaba. Luché con todas mis fuerzas, pero la sensación de ser arrastrado por una corriente invisible era abrumadora. Cuando las luces volvieron, me encontré en el suelo, con el amuleto en mi mano. El ritual había fracasado y la sensación de desesperanza era insoportable. Decidí esconder el amuleto en un lugar seguro, esperando que al menos eso pudiera detener la maldición. Pero las noches siguientes fueron aún peores. La presencia en la morgue se intensificó y los símbolos parecían brillar con una luz propia. La sensación de ser observado se volvió insoportable y los ruidos se transformaron en susurros inteligibles que parecían venir de todas partes. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. La falta de sueño y el constante terror me llevaron al borde de la locura. Las sombras en la morgue parecían moverse con vida propia, y los susurros se transformaron en voces que me llamaban por mi nombre. Empecé a cuestionar mi cordura, preguntándome si todo era producto de mi imaginación. Pero los símbolos, el amuleto y la historia de la familia maldita eran demasiado reales para ser simplemente alucinaciones. Una noche, mientras revisaba los archivos en busca de alguna solución, escuché un grito desgarrador proveniente de la sala de autopsias. Corrí hacia allí, pero cuando llegué, la sala estaba vacía. Sin embargo, los símbolos en la piel del cuerpo brillaban con una intensidad sobrenatural y el amuleto había desaparecido. Sentí una mano fría en mi hombro y me volví rápidamente, pero no había nadie. El terror me paralizó y supe que la maldición había tomado una nueva víctima, yo. Días después, mi cuerpo fue encontrado en la morgue, con los mismos símbolos grabados en mi piel. La maldición había cobrado una nueva vida, y el ciclo de terror continuaría. La morgue quedó sellada y abandonada, pero las historias de susurros y sombras persistieron. Nadie se atrevía a entrar, y el amuleto desapareció, esperando a su próxima víctima en las sombras. Los secretos. Cada noche, el hospital se transformaba en un lugar distinto. Durante el día, era un hervidero de actividad, médicos y enfermeras apresurados, pacientes en diversas etapas de recuperación o desesperación y el constante murmullo de conversaciones y maquinaria médica. Pero cuando caía la noche y el turno diurno dejaba paso al nocturno, la atmósfera cambiaba drásticamente. Los pasillos se vaciaban, el bullicio se reducía a un susurro distante y las sombras se alargaban, envolviendo cada rincón en una oscuridad inquietante. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y se extendía hasta las 6 de la mañana. Trabajaba en la morgue, un lugar que la mayoría de los empleados del hospital preferían evitar. Pero para mí, la soledad y el silencio de la morgue ofrecían una extraña forma de consuelo. No me molestaba la compañía de los muertos, eran los vivos quienes a menudo me resultaban difíciles de manejar. Aquella noche, todo comenzó de manera normal. Recibí el cuerpo de un hombre que había muerto en circunstancias sospechosas. La policía estaba involucrada y se esperaba que mi autopsia arrojara alguna luz sobre las causas de su muerte. El cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca cuando lo trajeron y después de realizar los procedimientos rutinarios de identificación y documentación, me dispuse a comenzar la autopsia. Mientras preparaba mis instrumentos, sentí una extraña sensación de inquietud. No era raro sentirse así en la morgue, pero esa noche, la sensación era más intensa de lo habitual. Intenté ignorarla y me concentré en la tarea que tenía entre manos. Descubrí el cuerpo y comencé a examinarlo. La causa de muerte no era inmediatamente evidente, lo que hacía que mi trabajo fuera más desafiante y, en cierto modo, más interesante.
Pasé un par de horas realizando cortes y tomando muestras, anotando cada observación con meticulosa precisión. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro suave, casi imperceptible, que parecía emanar del cadáver. Me detuve y escuché atentamente, pero no se repitió. Asumí que mi mente me estaba jugando una mala pasada, producto del cansancio y las largas horas de trabajo en un entorno tan lúgubre. Volví a concentrarme en la autopsia, pero el susurro volvió, esta vez más claro y definido. Podía distinguir palabras, aunque no entendía el significado completo. Me alejé de la mesa de autopsias y miré alrededor de la sala, tratando de encontrar una fuente lógica para el sonido. La morgue estaba desierta, como siempre, y las únicas otras personas en el edificio eran los guardias de seguridad y el personal médico en los pisos superiores. El susurro se hizo más insistente. Podía oír frases entrecortadas que parecían formar una narrativa fragmentada. Me acerqué al cuerpo, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. Mientras más me acercaba, más claras se volvían las palabras. Me mataron, no fue un accidente. El susurro era inequívocamente claro ahora y parecía provenir del propio cadáver. Mi mente se debatía entre el terror y la lógica. Esto no podía estar ocurriendo. Los cuerpos no hablaban. Sin embargo, allí estaba, una voz saliendo de unos labios inmóviles. Ellos lo hicieron, los que confiabas. Sentí un escalofrío recorrerme. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Decidí grabar la voz con mi teléfono móvil, para tener pruebas de que no estaba perdiendo la razón. Coloqué el dispositivo cerca de la cabeza del cadáver y presioné el botón de grabar. Escúchame, ellos están aquí, quieren que calles. Las palabras eran claras y la voz, aunque susurrante, tenía un tono de desesperación. Sentí que mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. La habitación parecía haberse vuelto más fría, y las sombras en las esquinas se hacían más profundas. La voz continuó, revelando detalles sobre la muerte del hombre. Habló de traiciones y conspiraciones, de nombres que no reconocía, pero que parecían tener un peso significativo. Cada palabra parecía estar cargada de un peso que iba más allá de la simple información. Me mataron para esconder sus secretos, tú eres el siguiente. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sentí que cada sombra en la morgue estaba observándome, cada sonido amplificado por el silencio sepulcral del lugar. Miré a mi alrededor, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara lo que estaba sucediendo. En lugar de encontrar consuelo, vi una figura en una de las esquinas oscuras de la morgue. Al principio, pensé que era una ilusión, un juego de luces y sombras. Pero la figura se movió, acercándose lentamente hacia mí. La habitación se llenó de un olor fétido, como a carne podrida. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de apartar la vista de la figura que se acercaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude distinguir rasgos en su rostro, una expresión de sufrimiento y dolor, similar a la del cadáver en la mesa de autopsias. Ellos vienen por ti. La voz del cadáver y la figura parecían fusionarse en un coro macabro. Sentí que mi mente estaba al borde de romperse. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Estaba atrapado en un ciclo interminable de terror y desesperación. De repente, las luces de la morgue parpadearon y luego se apagaron por completo. La oscuridad era total y el silencio, ensordecedor. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Y entonces, la voz habló de nuevo, esta vez desde todas partes y ninguna. Corre, antes de que sea demasiado tarde. Las luces volvieron a encenderse y la figura había desaparecido. Me encontré de nuevo en la morgue, con el cadáver en la mesa y el teléfono aún grabando. Miré la pantalla y vi que había capturado todo el susurro, pero la figura no aparecía en el video. Sentí una urgencia abrumadora de salir de la morgue. Apagué la grabación, guardé el teléfono y corrí hacia la puerta. Mientras salía, podía escuchar un último susurro, apenas audible pero lleno de una desesperación que resonaba en lo más profundo de mi ser. Ellos no se detendrán hasta que todos sus secretos estén enterrados.
Salí de la morgue y me dirigí al vestíbulo del hospital. El guardia de seguridad me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Mi apariencia debía ser la de alguien que había visto un fantasma, y en cierto sentido, así era. No volví a la morgue esa noche. En cambio, fui a mi casa, tratando de procesar lo que había ocurrido. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver la figura y escuchar los susurros. Intenté encontrar una explicación racional, pero ninguna parecía adecuada. Al día siguiente, llevé la grabación a las autoridades. Escucharon con escepticismo, pero no podían negar lo que habían oído. Las palabras del cadáver revelaban una red de corrupción y asesinato que iba mucho más allá de lo que cualquier autopsia podría mostrar. A partir de ese momento, mi vida cambió drásticamente. La verdad que había descubierto no solo puso en peligro a aquellos que la conocían, sino también a mí. Vivía con el miedo constante de que los responsables de la muerte del hombre en la morgue vinieran a buscarme. Cada noche, el susurro del cadáver resonaba en mis oídos, un recordatorio constante de los secretos oscuros que había desenterrado. Y aunque intenté seguir con mi vida, sabía que nunca podría escapar de las voces de los muertos ni de las sombras que acechaban en cada esquina. Desplazamiento nocturno. Cuando empecé a trabajar en la morgue, nunca imaginé que mi vida cambiaría de una manera tan radical. El trabajo era sencillo, aunque un poco macabro: catalogar cuerpos, asegurarse de que la documentación estuviera en orden y, ocasionalmente, preparar a los fallecidos para su traslado a otras instalaciones. La rutina era monótona y la soledad de las noches era un compañero constante. Pero todo cambió una noche en particular. Recibí la orden de trasladar un cuerpo a otra morgue al otro lado de la ciudad. Era un caso rutinario, nada fuera de lo común. El cadáver había llegado 2 días antes, un hombre de mediana edad que había fallecido de un infarto. Después de completar el papeleo, me dirigí a la cámara frigorífica para preparar el cuerpo para el traslado. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizado. El cuerpo no estaba allí. Revisé la lista de cuerpos almacenados y confirmé que debería haber estado en la unidad 4B. Mi mente comenzó a formular explicaciones. Tal vez algún colega había movido el cadáver sin informarme. Sin embargo, las cámaras de seguridad no mostraban ninguna actividad inusual. Decidí revisar todo el recinto. Después de una búsqueda exhaustiva, encontré el cadáver en una sala de autopsias que no estaba en uso. Estaba colocado de manera grotesca sobre una mesa, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. El hecho de que las cámaras no mostraran nada me inquietó profundamente. Pensé que tal vez había un fallo en el sistema de seguridad, y aunque intenté convencerme de que era un error humano, algo en mi interior me decía que no era así. Con la ayuda de un colega, trasladamos el cuerpo de nuevo a la cámara frigorífica y reprogramamos el traslado para la noche siguiente. Pero cuando llegué al trabajo la noche siguiente, el cuerpo había desaparecido nuevamente. Esta vez, lo encontré en una sala de espera, recostado en una silla como si estuviera esperando una cita. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las cámaras de seguridad no mostraban nada una vez más. Durante las siguientes noches, el patrón se repitió. Cada vez que llegaba, el cuerpo estaba en un lugar diferente, en la lavandería, en la sala de descanso, incluso en mi oficina en una ocasión. La situación se volvió más aterradora cuando empecé a notar que el cuerpo mostraba signos de movimiento. Había marcas en el suelo, como si lo hubieran arrastrado, y en una ocasión encontré una de sus manos colgando del borde de la mesa de autopsias. El miedo comenzó a afectarme. Dormía mal, tenía pesadillas y empecé a evitar estar solo en la morgue. Mis colegas notaron mi comportamiento, pero no pude explicarles lo que estaba sucediendo sin parecer loco. Finalmente, decidí hablar con mi supervisor. Le conté todo, desde las desapariciones hasta los movimientos inexplicables del cadáver. Para mi sorpresa, no me desestimó de inmediato. En lugar de eso, me confesó que había oído historias similares en otras morgues, pero nunca había creído en ellas. Acordamos instalar un nuevo sistema de cámaras de seguridad y vigilar el lugar de cerca. Esa noche,
Después de instalar las nuevas cámaras, me quedé hasta tarde revisando las grabaciones en tiempo real. Las horas pasaban y no sucedía nada. Empezaba a sentirme aliviado, pensando que tal vez todo había sido producto de mi imaginación alterada por la falta de sueño. Sin embargo, alrededor de las 3 de la madrugada, noté algo en las cámaras. El cadáver se estaba moviendo. No había ninguna persona cerca, pero el cuerpo se levantó lentamente de la mesa y comenzó a arrastrarse por el suelo. Sentí un nudo en el estómago mientras observaba cómo se deslizaba por los pasillos, deteniéndose en diferentes salas antes de finalmente regresar a la cámara frigorífica. Revisé las grabaciones una y otra vez, pero no podía creer lo que veía. No había trucos, no había fallos en el sistema. El cuerpo realmente se estaba moviendo por su cuenta. Decidí compartir las grabaciones con mi supervisor al día siguiente. Su rostro se puso pálido mientras las observaba. Me dijo que debíamos mantener la situación en secreto para evitar el pánico y las posibles repercusiones en la reputación de la morgue. Durante las semanas siguientes, continué trabajando, aunque siempre con una sensación de pavor en el estómago. El cuerpo seguía moviéndose, pero ahora parecía tener un patrón. Siempre se movía entre las 3 y las 4 de la madrugada, y siempre regresaba a la cámara frigorífica antes del amanecer. Parecía que estaba buscando algo, pero no tenía idea de qué podría ser. Una noche, decidí confrontar el fenómeno. Me armé de valor y me escondí en una de las salas de autopsias, esperando a que el cadáver apareciera. A las 3 en punto, escuché el sonido de algo arrastrándose. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba por una rendija en la puerta. Lo vi. El cuerpo se deslizaba lentamente por el pasillo, sus ojos abiertos pero vacíos, como si no viera realmente. Sentí una mezcla de terror y compasión mientras lo observaba. ¿Qué podía estar causando esto? ¿Era algún tipo de fenómeno sobrenatural o había alguna explicación racional? De repente, el cadáver se detuvo frente a la puerta de la sala donde yo estaba escondido. Contuve la respiración, esperando que no me descubriera. Pero el cuerpo no se movió durante varios minutos. Finalmente, empezó a moverse de nuevo, alejándose por el pasillo. Decidí seguirlo a una distancia segura. Lo vi entrar en la sala de autopsias principal y detenerse frente a una mesa. Se quedó allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Me armé de valor y entré en la sala. El cuerpo no reaccionó a mi presencia. Me acerqué lentamente, sintiendo el sudor frío en mi frente. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté que había algo extraño en la mesa. Era un viejo anillo, desgastado y oxidado. Parecía fuera de lugar en una morgue moderna. Recogí el anillo y lo examiné. Tenía una inscripción en el interior, pero estaba demasiado desgastada para leerla. Miré el cuerpo y, por primera vez, noté una expresión en su rostro. Parecía en paz. Lentamente, el cadáver se desplomó en la mesa, como si hubiera cumplido su propósito. Llevé el anillo a mi supervisor al día siguiente y le conté lo sucedido. Decidimos investigar su origen y descubrimos que pertenecía a un hombre que había trabajado en la morgue hace muchos años. Había fallecido en circunstancias misteriosas y su cuerpo nunca fue reclamado. El anillo era su único vínculo con el mundo de los vivos. De alguna manera, había quedado atrapado entre la vida y la muerte, buscando su anillo para poder descansar en paz. Con esta nueva información, realizamos una ceremonia en su honor y enterramos el anillo con su cuerpo. Desde entonces, la morgue ha estado en paz. Los cadáveres permanecen en sus lugares y las noches han vuelto a ser tranquilas. Aunque todavía trabajo allí, nunca olvidaré esa experiencia. Me enseñó que hay más en este mundo de lo que podemos ver o entender, y que a veces, los muertos tienen asuntos pendientes que necesitan resolver antes de poder descansar en paz. Y aunque la rutina ha vuelto, siempre tengo presente esa lección. No subestimo el poder de lo desconocido, y cada noche, cuando hago mi ronda final, no puedo evitar echar un vistazo a la cámara frigorífica, asegurándome de que todos los cuerpos estén en su lugar. Porque ahora sé que en el silencio y la oscuridad de la morgue hay secretos que esperan ser descubiertos y almas que buscan su descanso eterno.
Una noche en la morgue. La vida en la morgue siempre me había parecido un refugio seguro. Un lugar donde el silencio y la quietud eran la norma, donde el respeto por los muertos era primordial. Me había acostumbrado a la rutina, a la calma y a la soledad que acompañaban mi trabajo nocturno. La morgue era un santuario de tranquilidad en medio del caos de la vida. Esa noche, como tantas otras, me encontraba solo en la morgue. La luz fluorescente titilaba intermitentemente, proyectando sombras inquietantes en las paredes. El sonido monótono del refrigerador de cadáveres era el único ruido que rompía el silencio absoluto. Estaba preparando el cuerpo de una mujer para el entierro. Había fallecido en circunstancias trágicas y el peso de su historia se sentía en el ambiente. Mientras limpiaba el cadáver y realizaba los procedimientos necesarios, sentí una mano fría agarrar la mía. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré rápidamente hacia la mano del cadáver, pero estaba quieta, inmóvil como debía estar. La sensación, sin embargo, persistió, como si una presencia invisible estuviera intentando comunicarse conmigo. Intenté ignorarla, atribuyéndolo a mi cansancio y a las largas horas de trabajo. Terminé de preparar el cuerpo y lo dejé en su lugar. Mientras me dirigía a la oficina para terminar el papeleo, el teléfono sonó. Eran casi las 3 de la madrugada, una hora en la que rara vez recibía llamadas. Contesté con cierta aprensión. ¿Hola? El otro lado de la línea estaba en silencio. Al principio, pensé que era una llamada equivocada o una broma. Pero entonces escuché una respiración débil y luego, una voz que me dejó helado. ¡Ayúdame! La voz era apenas un susurro, pero la reconocí al instante. Era la voz de la mujer fallecida que acababa de preparar. Colgué el teléfono, el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Intenté convencerme de que era una coincidencia, que alguien estaba jugando una broma de muy mal gusto. Pero el miedo comenzó a instalarse en mi mente. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de la mujer fallecida, sus ojos vacíos parecían mirarme con desesperación. El recuerdo de la sensación de su mano fría agarrando la mía me perseguía. Intenté descansar, pero mi mente no encontraba paz. Al día siguiente, volví a la morgue con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Todo parecía normal, pero algo en el ambiente había cambiado. Era como si una sombra invisible se cerniera sobre el lugar. Realicé mis tareas diarias, intentando mantenerme ocupado y no pensar en lo ocurrido la noche anterior. Sin embargo, esa misma noche, el teléfono volvió a sonar. Era la misma voz, la misma petición desesperada. ¡Ayúdame! Colgué de nuevo, sintiéndome atrapado en una pesadilla. Sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo, pero no sabía cómo enfrentarlo. Decidí investigar más sobre la mujer fallecida, con la esperanza de encontrar alguna explicación lógica a estos eventos. Descubrí que había muerto en un accidente automovilístico, pero los detalles eran vagos y no parecía haber nada inusual en su vida. No tenía familiares cercanos ni amigos que pudieran estar detrás de las llamadas. Sin embargo, al profundizar en su historia, encontré algo que me heló la sangre. Había sufrido un ataque de pánico en los días previos a su muerte, convencida de que algo o alguien la perseguía. Esa noche, volví a la morgue con una sensación de aprensión aún mayor. Mientras realizaba mis tareas, no podía dejar de pensar en la mujer y en las llamadas. El teléfono sonó de nuevo, y esta vez, decidí enfrentar mi miedo. ¿Qué quieres?, pregunté, mi voz temblando. Hubo un momento de silencio, luego la voz respondió. No puedo descansar. Ayúdame. La desesperación en su voz era palpable. Sentí una mezcla de compasión y terror. ¿Cómo podía ayudar a alguien que ya estaba muerta? ¿Qué se suponía que debía hacer? Decidí buscar la ayuda de un amigo, un viejo conocido que era sacerdote y tenía conocimiento sobre fenómenos paranormales. Le conté lo que estaba ocurriendo, esperando que pudiera ofrecer alguna solución. Él escuchó atentamente y, después de un momento de reflexión, sugirió que realizáramos un ritual de limpieza espiritual en la morgue.
Según él, el espíritu de la mujer podía estar atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, incapaz de encontrar la paz. Acordamos realizar el ritual esa misma noche. Cuando llegó, la morgue estaba en su usual estado de silencio sepulcral. El sacerdote comenzó a preparar el ritual, encendiendo velas y esparciendo incienso por el lugar. El aire se llenó de un aroma pesado y antiguo, y una sensación de solemnidad se apoderó de la sala. El ritual comenzó con oraciones y cánticos. Mientras el sacerdote recitaba las palabras sagradas, sentí una presencia en la habitación, como si alguien más estuviera allí con nosotros. El aire se volvió frío y denso, y las sombras en las paredes parecían moverse por voluntad propia. De repente, una de las velas se apagó sin razón aparente. El sacerdote continuó con el ritual, pero su rostro reflejaba preocupación. La tensión en la habitación era palpable, y el miedo se apoderó de mí. Espíritu inquieto, escucha mis palabras, dijo el sacerdote con voz firme. Te ayudaremos a encontrar la paz que buscas. Libérate de tus ataduras y sigue el camino de la luz. Un viento gélido recorrió la morgue y escuché un susurro que apenas podía distinguir. Era la voz de la mujer, más clara que nunca. Ayúdame. El sacerdote continuó con el ritual, y poco a poco, la sensación de frío y opresión comenzó a desvanecerse. El aire se volvió más ligero y la presencia que había sentido empezó a disiparse. Está hecho, dijo el sacerdote finalmente, con un suspiro de alivio. Espero que ahora pueda encontrar la paz. Le agradecí por su ayuda y, aunque todavía sentía una inquietud residual, algo dentro de mí me decía que la mujer finalmente podría descansar. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes. No hubo más llamadas ni sensaciones extrañas en la morgue. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. Me di cuenta de que el trabajo que hacía no solo implicaba cuidar de los cuerpos, sino también de las almas que alguna vez habitaron esos cuerpos. Una noche, mientras terminaba mis tareas, me encontré pensando en la mujer y en lo que había vivido. El recuerdo de su voz y su desesperación me hicieron reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la delgada línea que separa el mundo de los vivos del de los muertos. Fue entonces cuando escuché un ruido suave, como un susurro. Me detuve y agudicé el oído. La morgue estaba en silencio, pero el sonido persistía. Parecía provenir de uno de los cuerpos que había preparado esa noche. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome con fuerza. El cadáver yacía en la mesa, inmóvil. Pero el susurro se hizo más claro. Ayúdame. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Era posible que otro espíritu estuviera pidiendo ayuda? ¿O era mi mente jugando trucos después de todo lo ocurrido? Decidí no ignorar el susurro. Me acerqué al cadáver y hablé en voz baja, esperando que, de alguna manera, pudiera comunicarme con el espíritu. ¿Qué necesitas? El susurro se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. Luego, sentí una mano fría agarrar la mía, tal como había sucedido antes. Miré al cadáver, pero no se movió. La sensación, sin embargo, era inconfundible. No puedo descansar. Las palabras resonaron en mi mente. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Si había algo que podía hacer para ayudar a estas almas, debía intentarlo. Decidí buscar al sacerdote una vez más y contarle lo que había ocurrido. Él accedió a ayudarme de nuevo, y juntos realizamos otro ritual de limpieza espiritual en la morgue. Esta vez, sin embargo, el ambiente era diferente. La sensación de opresión era más fuerte, y el viento gélido que recorría la sala parecía estar cargado de una energía más oscura. El sacerdote recitó las oraciones con una intensidad renovada, y yo me uní a él, sintiendo que nuestras palabras eran lo único que mantenía a raya a la oscuridad que nos rodeaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la atmósfera comenzó a aligerarse y la sensación de presencia maligna se desvaneció. Cuando terminamos, el sacerdote me miró con seriedad. Esta morgue ha visto muchas muertes, dijo. Algunas almas tienen dificultades para encontrar la paz. Debes estar preparado para enfrentar esto de vez en cuando. Le agradecí nuevamente y, aunque me sentía exhausto, también sentí una especie de alivio.
Sabía que mi trabajo no solo implicaba el cuidado físico de los cuerpos, sino también un aspecto espiritual que no podía ignorar. Las semanas siguientes fueron tranquilas. No hubo más susurros ni llamadas extrañas. Pero cada noche, al caminar por los pasillos de la morgue, no podía evitar sentir una leve aprensión, como si las sombras que me rodeaban estuvieran llenas de secretos y memorias olvidadas. Un día, recibí un nuevo cuerpo, el de un hombre que había muerto en circunstancias violentas. Mientras lo preparaba, sentí una vez más la sensación de una presencia a mi alrededor. Esta vez, sin embargo, no esperé a que el miedo me invadiera. Me acerqué al cadáver y hablé en voz baja. Si necesitas ayuda, estoy aquí. Hubo un momento de silencio, luego un susurro casi imperceptible. Gracias. La sensación de opresión se desvaneció y el aire en la morgue se volvió más ligero. Terminé de preparar el cuerpo y lo dejé en su lugar, sintiendo una extraña paz interior. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que había ocurrido. Me di cuenta de que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo. Y en mi trabajo, tenía el privilegio y la responsabilidad de ayudar a las almas a encontrar su camino hacia la paz. Desde entonces, cada vez que sentía una presencia o escuchaba un susurro, no lo ignoraba. Sabía que era mi deber prestar atención, ofrecer mi ayuda y hacer lo posible para que esas almas encontraran la tranquilidad que buscaban. El tiempo pasó y me convertí en una especie de guardián de la morgue, no solo cuidando de los cuerpos, sino también de las almas que los habían habitado. Cada noche, mientras realizaba mis tareas, sentía una conexión con el mundo espiritual que me rodeaba, una conexión que me recordaba la fragilidad de la vida y la importancia de la paz interior. Y así, en medio de la oscuridad y el silencio de la morgue, encontré mi propósito, ser un faro de luz en la penumbra, guiando a las almas perdidas hacia la tranquilidad que tanto anhelaban. La morgue del viejo hospital. Fui asignado a la morgue de un viejo hospital, famoso por sus historias de fantasmas. Al principio, las puertas que se cerraban solas y las luces que parpadeaban no me inquietaban. Pero una noche, una figura espectral apareció en una de las cámaras. El trabajo en la morgue era tranquilo, aunque no estaba exento de momentos perturbadores. La mayoría de las noches transcurrían en un silencio sepulcral, interrumpido solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional crujido de la vieja estructura. Había escuchado historias sobre el hospital antes de ser asignado allí, pero siempre las consideré como meros cuentos para asustar a los nuevos empleados. El edificio en sí era antiguo, con paredes que parecían absorber la luz y un aire cargado de historia. Las habitaciones estaban llenas de equipos médicos obsoletos y muebles desgastados que parecían pertenecer a otra era. Al principio, las pequeñas anomalías no me molestaban. Las puertas que se cerraban solas podían explicarse por corrientes de aire, y las luces que parpadeaban eran algo común en un edificio tan viejo. Mis noches consistían en registrar los cuerpos que llegaban, asegurándome de que estuvieran adecuadamente preparados para la autopsia y documentar cada paso del proceso. El trabajo era meticuloso y solitario, pero me gustaba la paz que ofrecía. Sin embargo, esa tranquilidad pronto se vio interrumpida. Una noche, mientras revisaba los registros, noté un movimiento en una de las cámaras de seguridad. Me acerqué al monitor, esperando ver a uno de mis compañeros, pero en lugar de eso, vi una figura espectral. Era apenas visible, una sombra translúcida que se movía lentamente por el pasillo. Mi corazón se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Pensé que tal vez estaba viendo mal, pero la figura continuaba moviéndose, deslizándose por el pasillo con una gracia inquietante. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era solo una ilusión óptica, pero esa noche no pude quitarme la imagen de la cabeza. A medida que las semanas pasaban, los fenómenos extraños se hicieron más frecuentes. Las puertas ya no solo se cerraban solas, también se abrían de golpe, como si alguien invisible estuviera entrando en la habitación. Las luces no solo parpadeaban, se apagaban por completo durante minutos, dejándome en una oscuridad absoluta. Una noche, estaba preparando un cuerpo para la autopsia cuando escuché un susurro.
Al principio, pensé que era el viento, pero el sonido se hizo más claro y persistente. Parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Me detuve, sosteniendo el bisturí con una mano temblorosa, y escuché atentamente. Era una voz suave, casi un lamento, que repetía una y otra vez las mismas palabras: ayúdame. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero el susurro se volvió más insistente. Me giré bruscamente, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero la habitación estaba vacía. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y por primera vez consideré la posibilidad de que las historias de fantasmas fueran ciertas. Esa noche, decidí revisar las cámaras de seguridad nuevamente. Me senté frente al monitor y observé cada rincón de la morgue. Al principio, todo parecía normal. Pero entonces, en una de las cámaras, vi algo que me dejó helado. La figura espectral estaba allí de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Había varias sombras moviéndose lentamente por los pasillos, como si estuvieran atrapadas en un eterno vagar. Mi respiración se aceleró y el sudor frío cubrió mi frente. Sabía que no podía ignorar lo que estaba viendo. Decidí investigar más a fondo, aunque el miedo me decía que me alejara de allí. Durante las siguientes semanas, comencé a notar más detalles perturbadores. Encontré documentos antiguos que hablaban de pacientes desaparecidos y muertes inexplicables en el hospital. Al parecer, el lugar tenía una historia oscura que se remontaba a décadas atrás. Las historias de fantasmas no eran solo cuentos para asustar, estaban basadas en hechos reales. Una noche, mientras revisaba uno de los cuerpos más antiguos almacenados en la morgue, noté algo extraño. El cadáver tenía marcas en las muñecas y los tobillos, como si hubiera estado atado. Al principio, pensé que era un error en la documentación, pero cuanto más investigaba, más me convencía de que algo terrible había sucedido en ese hospital. Esa misma noche, los fenómenos extraños alcanzaron un nuevo nivel. Las puertas no solo se cerraban, se golpeaban violentamente. Las luces no solo parpadeaban, estallaban, dejando pequeños fragmentos de vidrio en el suelo. Y los susurros se convirtieron en gritos, llenando el aire con un lamento desesperado. Decidí que era hora de enfrentar mis miedos. Armado con una linterna y una grabadora, comencé a explorar los pasillos oscuros de la morgue. El aire estaba frío y denso, y cada paso que daba resonaba en el silencio. Sentía que estaba siendo observado, pero no podía ver a nadie. De repente, la linterna comenzó a parpadear y se apagó. Me quedé en la oscuridad, sintiendo el pánico crecer dentro de mí. Encendí la grabadora y pregunté en voz alta si había alguien allí. Durante unos segundos, no escuché nada, pero luego, un susurro débil respondió: sí. Mi corazón se detuvo por un instante. La voz era apenas audible, pero estaba allí. Continué haciendo preguntas, tratando de obtener más respuestas. La grabadora captó más susurros, pero eran incoherentes, como si las almas atrapadas en el hospital no pudieran comunicarse claramente. Regresé a la sala de vigilancia y escuché las grabaciones una y otra vez, tratando de descifrar los mensajes. Fue entonces cuando noté algo aún más inquietante. En una de las grabaciones, además de los susurros, se podía escuchar un llanto. Era el llanto de un niño. Decidí investigar la historia del hospital más a fondo. Descubrí que, muchos años atrás, hubo un incendio en el ala pediátrica. Varios niños murieron en el incidente y sus cuerpos nunca fueron recuperados. La morgue había sido construida sobre los restos de esa ala. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la pequeña habitación que me asignaron en el hospital, escuché pasos en el pasillo. Me levanté lentamente y abrí la puerta. Frente a mí, vi la figura espectral de un niño. Estaba de pie, mirándome con ojos vacíos. Intenté hablarle, pero desapareció antes de que pudiera decir una palabra. Los días siguientes fueron un tormento. Los fenómenos paranormales se intensificaron y el hospital se convirtió en un lugar insoportable para trabajar. Decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Comencé a buscar la manera de ayudar a esas almas atrapadas. Consulté a un experto en fenómenos paranormales, quien me sugirió realizar un ritual de liberación.
Aunque era escéptico, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa para acabar con el tormento. Reuní los materiales necesarios y, una noche, llevé a cabo el ritual en el corazón de la morgue. Encendí velas y recité las palabras que me habían indicado. El aire se volvió más frío, y sentí una presencia oscura rodeándome. Las luces comenzaron a parpadear violentamente, y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Pero no me detuve. Continué el ritual hasta el final, rogando por la liberación de esas almas. De repente, todo se calmó. El aire se volvió cálido y las luces se estabilizaron. Sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que había hecho lo correcto. Sin embargo, esa paz duró poco. Al revisar las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. La figura espectral del niño estaba de vuelta, pero esta vez no estaba sola. Había varias sombras con él, todas mirándome fijamente a través del monitor. Intenté no entrar en pánico y decidí enfrentar las consecuencias de mi ritual. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi al niño de pie junto a mi cama. Esta vez, su mirada no era vacía, estaba llena de tristeza. Extendió su mano hacia mí y susurró, «Gracias». Desapareció en un destello de luz y supe que finalmente había encontrado la paz. Los fenómenos paranormales disminuyeron después de esa noche y el hospital volvió a ser un lugar relativamente tranquilo. Sin embargo, las experiencias que viví en la morgue del viejo hospital me dejaron marcado para siempre. Aprendí a respetar lo desconocido y a no subestimar el poder de las historias que rodean lugares antiguos. A veces, las leyendas tienen una base de verdad, y es nuestra responsabilidad escuchar y entender lo que esas almas quieren comunicar. Decidí dejar mi trabajo en la morgue y buscar un empleo menos perturbador. Aunque el hospital parecía haber encontrado cierta paz, sabía que las experiencias que había vivido allí me acompañarían siempre. Cada vez que paso cerca del viejo edificio, siento un escalofrío recorrer mi cuerpo y recuerdo las noches de terror que pasé en ese lugar. Ahora, trabajo en un pequeño consultorio médico, lejos de las sombras y los susurros. Pero en las noches tranquilas, cuando el viento sopla y las luces parpadean, no puedo evitar pensar en el hospital y en las almas atrapadas que intenté ayudar. Me pregunto si realmente encontré la paz para ellos o si simplemente desperté algo más oscuro. Si cual sea la respuesta, sé que nunca olvidaré las noches en la morgue del viejo hospital. El niño de la morgue. Mi trabajo como asistente en la morgue del hospital era monótono, rutinario y, para muchos, perturbador. La mayoría de mis amigos y familiares no entendían cómo podía soportar estar rodeado de cadáveres día tras día. Pero para mí, se trataba de un trabajo necesario, una contribución a la sociedad en la que la muerte era tan solo una parte inevitable de la vida. El hospital en el que trabajaba era antiguo, con pasillos largos y mal iluminados que parecían pertenecer a otra época. El sótano, donde se encontraba la morgue, tenía una atmósfera aún más pesada. Las paredes de azulejos blancos, desgastados por el tiempo, y el olor a desinfectante formaban parte de mi cotidianidad. Mi turno solía comenzar a las 11 de la noche y terminaba a las 7 de la mañana, un horario que muchos evitarían, pero que a mí me brindaba una extraña sensación de tranquilidad. Había estado trabajando en el hospital por unos años cuando empecé a notar algo extraño. Siempre he sido una persona escéptica, inclinada a buscar explicaciones racionales para cualquier cosa fuera de lo común, pero lo que estaba experimentando no podía explicarse fácilmente. La primera vez que escuché el llanto fue en una noche particularmente tranquila. Estaba sentado en la oficina de la morgue, repasando algunos informes y tomando un café para mantenerme despierto. Era casi la medianoche cuando un sonido suave y apagado llegó a mis oídos. Al principio, pensé que era mi imaginación o quizás el viento que se colaba por alguna ventana mal cerrada. Pero cuando el sonido se repitió, no pude ignorarlo. Era un llanto, el llanto desconsolado de un niño. Me levanté de mi silla y caminé lentamente hacia la sala de autopsias, de donde parecía provenir el sonido. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba por el pasillo oscuro.
Al llegar a la puerta, respiré hondo y empujé el pomo, abriéndola con cuidado. La sala estaba vacía, como era de esperarse a esa hora de la noche. Revisé cada rincón, detrás de las cortinas, bajo las mesas de autopsia, pero no encontré nada que explicara el origen del llanto. Regresé a mi oficina confundido y un poco inquieto, pero decidí no darle más importancia. Sin embargo, las noches siguientes el llanto se repitió, siempre a la misma hora, siempre tan desconsolado como la primera vez. Empecé a preguntarme si alguien me estaba jugando una broma, aunque la posibilidad de que alguien se tomara tantas molestias solo para asustarme parecía poco probable. Una noche, después de escuchar el llanto nuevamente, decidí investigar más a fondo. Hablé con algunos compañeros de trabajo, pero ninguno de ellos había escuchado nada fuera de lo común. Algunos se rieron de mí, sugiriendo que estaba dejando que mi imaginación se descontrolara. Pero yo sabía que lo que estaba oyendo era real. Comencé a revisar los registros del hospital, buscando alguna pista que pudiera explicar el llanto. Pasé horas en los archivos, revisando viejos informes de autopsias y casos de pacientes fallecidos. Fue una tarea tediosa y desalentadora, pero finalmente encontré algo que captó mi atención, un informe de hace varios años sobre un niño que había muerto trágicamente en el hospital. El niño había sido ingresado con una enfermedad grave y, a pesar de los esfuerzos del personal médico, no había sobrevivido. Lo más trágico era que su madre había fallecido en un accidente poco antes de que él ingresara al hospital, dejándolo solo en sus últimos momentos. Según el informe, el niño había estado muy angustiado, llamando a su madre constantemente hasta el final. Esta información me dejó una sensación de inquietud profunda. ¿Podría ser que el espíritu del niño estuviera todavía en el hospital, buscando a su madre? La idea me parecía absurda, pero no podía ignorar la conexión entre el llanto que escuchaba y la trágica historia del niño. Decidí investigar más a fondo en el área de la morgue. Una noche, después de que todos se hubieran ido, armé un pequeño campamento en la sala de autopsias. Me llevé una linterna, una grabadora y un termo con café, dispuesto a quedarme despierto toda la noche si era necesario. Mi objetivo era capturar cualquier evidencia del llanto o de alguna actividad extraña. El reloj marcaba la medianoche cuando el llanto comenzó. Esta vez, estaba preparado. Encendí la grabadora y apunté la linterna hacia la dirección de donde provenía el sonido. El llanto era claro, pero no veía nada. Caminé lentamente por la sala, siguiendo el sonido. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía la linterna. Cada rincón de la sala de autopsias parecía más siniestro bajo la luz vacilante de la linterna. El llanto me llevó hasta una de las mesas de autopsia. La mesa estaba vacía, pero el llanto era más fuerte allí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras trataba de entender lo que estaba sucediendo. En un impulso, coloqué la grabadora sobre la mesa y me arrodillé para observar más de cerca. Fue entonces cuando sentí una presencia, una sensación de frío intenso que hizo que el vello de mis brazos se erizara. Miré alrededor, esperando ver algo, pero no había nada. El llanto continuaba, resonando en mis oídos y llenando la sala de una tristeza palpable. Decidí hablar en voz alta, aunque me sentía ridículo haciéndolo. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblorosa. ¿Qué quieres? El llanto se detuvo abruptamente y la sala quedó en un silencio sepulcral. Me quedé allí, arrodillado junto a la mesa, esperando alguna respuesta, pero no hubo nada. Después de unos minutos, me levanté, recogí la grabadora y la linterna y regresé a mi oficina. Revisé la grabación varias veces y el llanto era claramente audible. Tenía pruebas de que algo extraño estaba ocurriendo, pero no sabía qué hacer con ellas. Decidí buscar ayuda, aunque sabía que muchos me tomarían por loco. Al día siguiente, llevé la grabación a un amigo que trabajaba en el departamento de psiquiatría del hospital. Le conté lo que había estado experimentando y le pedí su opinión. Él escuchó la grabación con atención, pero cuando terminó, su expresión era escéptica. Es probable que sea una alucinación auditiva inducida por el estrés, me dijo. Tu trabajo es difícil y puede ser emocionalmente agotador. Quizás estás proyectando tu propio estrés y ansiedad en estos sonidos.
Su explicación tenía sentido, pero no podía aceptar que todo fuera producto de mi mente. Decidí seguir investigando por mi cuenta. Comencé a buscar información sobre fenómenos paranormales y espíritus, algo que nunca había hecho antes. Leí sobre espíritus que se aferraban a lugares debido a traumas no resueltos y comencé a creer que el espíritu del niño estaba atrapado en el hospital, incapaz de encontrar paz. Una noche, mientras revisaba algunos informes antiguos, encontré un detalle que había pasado por alto. El niño había sido ingresado en el hospital justo después de la muerte de su madre y ambos habían sido llevados a la morgue en el mismo día. Me pregunté si el niño estaba buscando a su madre entre los cuerpos de la morgue, sin saber que ella ya no estaba allí. Decidí realizar un último experimento. Regresé a la sala de autopsias y coloqué algunas pertenencias del niño que había encontrado en los archivos del hospital, una manta, un osito de peluche y una foto de su madre. Encendí la grabadora y esperé. Cuando el reloj marcó la medianoche, el llanto comenzó de nuevo, pero esta vez sonó diferente. Era menos desesperado, más resignado. Observé con asombro cómo la manta y el osito de peluche parecían moverse ligeramente, como si una mano invisible los acariciara. Sentí la presencia del niño, más fuerte que nunca. Había una tristeza profunda en el aire, pero también una sensación de alivio. Hablé suavemente, esperando que el niño pudiera escucharme. Tu madre ya no está aquí, dije. Ella está en un lugar mejor. No necesitas buscarla más. Puedes descansar. El llanto cesó de inmediato y la sensación de frío desapareció. Me quedé sentado en la sala de autopsias, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, aunque aún no entendía completamente lo que había ocurrido. Después de esa noche, el llanto nunca volvió. La morgue recuperó su silencio habitual y pude volver a mi rutina sin interrupciones. Sin embargo, la experiencia me dejó marcado. A veces, durante mis turnos nocturnos, pensaba en el niño y en el dolor que había sentido al perder a su madre. Me hizo reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de encontrar paz, incluso en la muerte. Mantengo la grabación como un recordatorio de esa experiencia, aunque rara vez la escucho. Algunos podrían decir que todo fue una ilusión, producto de mi mente agotada. Pero yo sé la verdad. Sé que en las sombras de la morgue hay historias no contadas y espíritus que buscan consuelo. Nunca compartí la historia con mis colegas, prefiriendo mantenerla como un secreto personal. Pero cada vez que escucho el sonido de un niño llorando en la distancia, no puedo evitar recordar aquellas noches en la morgue y el espíritu de un niño que finalmente encontró la paz. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.